Y de acuerdo a la Superintendencia de Salud, entre marzo y julio de este año, los usuarios de las ISAPRES han interpuesto 893 quejas por el alza de los planes de salud. Claro, una cifra que representa un incremento de un 259% en comparación al mismo periodo de 2013. Vamos a conversar de este y otros temas de contingencia. También nos acompaña en CNN Chile el senador del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Salud, Fulvio Rossi. Gracias por estar con nosotros, senador. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Gracias por la invitación. Vamos por la contingencia, yo creo, ¿no? Me parece. Comenzando por la educación, pues, senador, también, porque la salud. Lo vamos a guardar, porque es un tema interesante, el por tema de cierto. salud venir con fuerza en este país, porque también, tenemos pues, un déficit de camas que general, yo siento que va a generar un movimiento por la salud. Pero es imposible preguntarle a usted, que es jefe de la Comisión de Educación del Senado, no preguntarle por la entrevista extensa que vimos ayer de Carlos Peña, exacto, de Carlos Peña con el ministro Izaguirre. ¿Qué le pareció? Claro. Bueno, me pareció una entrevista interesante. Me imaginé cuando la estaba leyendo que iba a haber algunas controversias. ¿Y por qué? Porque efectivamente hay temas que cuando tú los planteas en lo general, mucha gente está de acuerdo. Gratuidad, ¿no es cierto? Uno dice gratuidad de la educación superior, pero cuando tú aterrizas y te das cuenta que los recursos del Estado son limitados, basta ver lo que pasó con la reforma tributaria para no darse cuenta de lo que cuesta sacarle un peso a los que más tienen en este país. De ese punto de vista, tú tienes que de alguna manera establecer, bueno, cuáles son los requisitos para la gratuidad, requisitos de acceso. La primera discusión era educación pública y privada, y ¿qué dijimos nosotros finalmente? Para la gratuidad para los alumnos. Por lo tanto, va a haber gratuidad para los alumnos de educación superior pública y también educación superior privada. Después viene otro elemento: ¿quiénes son sujetos de gratuidad? Hemos dicho también que nos interesa la inclusión y la cohesión y la integración de los alumnos, por lo tanto nos gustaría que la gratuidad fuera universal, ¿ya? Inmediatamente hay gente que dice, ¿y por qué? Como lo dice Ignacio Sánchez, hoy día rector de la Católica, ¿por qué gratuidad a los que más tienen? Nosotros hemos dicho que los que más tienen que pagar más impuestos, como en muchos lugares del mundo. La educación es gratuita, pero los que más tienen pagan más impuestos justamente para aquello. Después, acto seguido, otra pregunta que uno se hace: ¿cuánto tiempo dura la gratuidad? Porque hay carreras más largas, carreras más cortas. Entonces, en ese contexto, siento yo, el ministro puso un tema que evidentemente generó controversia. Pero no parecería a esta altura más sensato, senador, que estos temas, en vez de aparecer en una entrevista, sin duda, se conversaran antes, porque al final lo que termina ocurriendo es que el ministro dice una cosa, sale detrásito Peñilillo a decir que no sabe de dónde salió este tema de los 4 años, entonces eso ya pone las luces amarillas. Después sale, Osvaldo Andrade a decir, no me dé más argumentos para reforzar una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo ojalá que eso se discutiese antes, porque efectivamente, como te digo, estaba leyendo el domingo y me doy cuenta. Ahora, claro, uno puede... ¿Lo considera una medida de patas cuando lo leyó? ¿Lo considera una medida de patas? Yo creo que no era necesario plantearlo así, porque tú podrías haber planteado en general el tema, pero cuando tú pones cifras, dices 4 años. ¿Cuánto dura medicina? ¿Cuánto dura periodismo? Entonces, ahora, claro, cuando uno con buena fe quiere analizar en profundidad lo que él dice y buscar los argumentos, uno piensa, bueno, en Chile tenemos carreras que son muy largas, efectivamente, ¿no? Y eso es ineficiente del punto de vista económico y del punto de vista del recurso humano, o sea, del estudiante. Y por eso las carreras se van acortando. Eso es, por, ¿no es cierto?, toda la revolución del conocimiento que ha habido, un montón de cosas. Y también tiene que ver con que tú financias hasta licenciatura. Entonces tú también puedes plantearte, bueno, y si un alumno, estoy poniéndome del lado del abogado defensor, y si un alumno, ¿no es cierto?, ya no desertó, va a tener un buen ingreso, ¿por qué no ese último año o ese periodo final, él después retribuye lo que el Estado invirtió en él para que otro alumno quiera sentido justamente el crédito en un minuto? Entonces, pero creo que ponerlo de esa manera, evidentemente, no contribuye a generar cohesión, sobre todo porque esos temas deben discutirse antes, y yo estoy de acuerdo contigo. Senador, entonces la pista para la reforma educacional, para la discusión de la reforma educacional, se ve aún más pesada y más compleja que la de la reforma tributaria, parece, ¿no? O sea, de por sí, una reforma educacional que tiene 10 proyectos de ley tiene que ser más compleja que la reforma tributaria. Ahora, espero que no tenga el mismo desenlace. Eso le iba a decir, más probabilidad entonces de que haya que llegar a acuerdos. Que no, es que, a ver, arreglines, como dijo el ministro. Con galletitas, es que lo que pasa es que para mí arreglines, claro, aquí la gente le molesta un poco claro, las palabras. El ministro vocero siempre habla de cuidar el lenguaje, entonces, pero también está bien cuidar el lenguaje, ¿no?
pero dime que no suena un poquito a relín cuando tú le dices a la gente, porque mira lo que se le dice a la gente, que en la cocina no caben mucho y que hay que cocinar para callado. En un país donde la gente quiere más transparencia, más participación, también digamos y convengamos que esa fue una declaración que motivó mucho, y sobre todo no porque se dice, sino porque existió. Claro. O sea, entonces yo espero no solamente cuidar el lenguaje, sino que cuidar las formas, que luego dan origen al lenguaje. Y que luego dan origen al lenguaje, usted tiene toda la razón, y que además muchas veces tienen que ver con el fondo también, porque las cosas como se hacen, como salen. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo también que, al menos en la reforma educacional, nosotros tenemos que ser capaces de generar un debate de cara al país. Y eso se va a transformar en un aliado para nuestra causa. Oiga, senador, ¿qué pasa con el liderazgo dentro de la nueva mayoría? Estoy pensando en la presidenta directamente. ¿Cómo se ve el liderazgo cuando precisamente se cocina de a pocos y se dice que se cocina de a pocos? El ministro dice una cosa, el vocero dice otra, el jefe de otro partido dice que mejor todos nos callemos. Una opinión personal, ¿no? Mirando lo que ha pasado, leyendo las columnas, ¿no es cierto?, de un lado, de otro, pienso que a la presidenta no le debe gustar mucho las cosas como se dieron. Pero es que la presidenta no tiene que gustar o no gustar, le tiene que liderar y dirigir para que las cosas se hagan como a ella le gusta, ¿no? Sin duda, pero cuando tú tienes un presidente de la República, no puede estar en todos los temas. Entonces tú, no puedes estar en la chica. Es obvio eso, ¿no? Bueno, al presidente Piñera le gusta estar, pero eso también tiene sus costos. Tú tienes que empoderar ministros. Y los ministros te rinden cuenta. Y tú das directrices. Yo creo que Nicolás Izaguirre, evidentemente, creo que la presidenta le da su respaldo. Pero ¿y cómo se explica que el vocero se lo quita al día siguiente? Ahí hay una falla política. El problema claro que hay una falla política por cuanto a estos temas, partimos conversando, es mejor discutirlos antes, ¿no? Pero me había preguntado otra cosa respecto, la presidenta dijo, bueno, si le deben haber contado, bueno, hay un acuerdo, pero todos estos detalles, toda esta chimuchina al final, que se transforma en un tema, la construcción y la suma de esto, no debe estar muy contenta porque la presidenta siempre ha planteado que hoy día hay que hacer política de manera transparente, de cara al país, a la ciudadanía. Evidentemente estas cocinas chicas, o a lo mejor un poquito más grandes, ¿no es cierto?, no son buenas, ¿no? Por eso digo, mira, en el tema educacional es muy importante que no cometamos los mismos errores, tanto de forma como de contenido, y que cumplamos los compromisos, porque siento, y lo he dicho varias veces, hay gente que le molestan estas cosas, pero una cosa es la campaña, es decir, estamos todos detrás de un programa, y después cuando tenemos que ejecutar ese programa, empiezan, ¿no es cierto?, las diferencias, que algunos a las profundas diferencias le llaman matices, que esa otra práctica de hoy día, en donde cuando tú tienes una diferencia profunda, esta diferencia es matices nomás, vamos a regular el lucro, o sea, pero es un matiz, o la selección puede ser virtuosa. O sea, que haya selección. Ojo, esto de la selección es bien interesante, porque la derecha siempre habla de la libertad de los padres o el derecho de los padres a elegir colegio. Que yo estoy de acuerdo, pero o eligen los padres o elige el colegio. Por lo tanto, el que está a favor de que los padres elijan no puede estar a favor de la selección. Senador, cambiemos de tema, ¿le parece? Si hablamos también de salud, usted decía que es uno de los temas también que... No, yo creo que en algún minuto cuando tú tienes lista de espera tan grande, en mis dos regiones, solo para poner Arica y Tarapacá, tenemos más de 5.000 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica, muchos de ellos más de un año esperando. ¿Y usted cree que la salud, ¿y usted cree que la salud va a ser crisis como tema país, ¿no? Al igual como fue la educación. Y mejor enfrentarlo ahora. Tenemos que invertir fuerte en recursos físicos y recursos humanos. Ajá. Porque fíjate, con el déficit de cama, la mayoría de los hospitales, ¿cómo funciona? La gente entiende cuando una posta, y si yo estoy muy enfermo, entro por la urgencia, ¿no es cierto?, a la cama. Entonces son camas calientes. Tengo camas calientes porque están ocupadas permanentemente y por la urgencia. Entonces, ¿qué pasa con la patología electiva? ¿Qué pasa cuando tú tienes usted es muy joven, pero una artrosis de cadera o un juanete? Oye, yo soy traumatólogo, eso es una desviación. Un simple juanete, que duele, pero no te va a morir por el juanete, puede estar 3 años, una hernia inguinal, se puede estrangular, pero bueno. Entonces, esos pacientes no tienen por dónde, si es que no aumentamos la oferta de cama, y la cama no es sola. La cama le lleva, como dice, ¿no? ¿No es cierto? Tiene que haber la enfermera, el auxiliar, el paramédico, todo un equipo respecto a una cama. Y mientras más compleja es la cama, por ejemplo, cama UCI, más grande el equipo. Más grande el equipo. Senador, usted hablaba de tema de infraestructura, de recursos humanos también, pero hay un tema que finalmente tiene que ver con el diseño del sistema de salud. Y cuando vemos la cifra del aumento en los reclamos a la Superintendencia de Salud en contra de la ISAPRE, estamos hablando de una manera de cómo estamos concibiendo el sistema de salud en su conjunto, como estructura, la relación público-privada, etcétera. Estas cifras son preocupantes cuando se disparan los reclamos. Son cifras preocupantes, pero buenas. ¿Sabes por qué? Porque antes la gente tenía como único camino ir a la justicia con un abogado y presentar un recurso contra la ISAPRE.
La justicia que fallaba, alza injustificada, se anula. Bien, con costos. ¿Y qué paga las costas? La ISAPRE. Por tanto, nosotros. Y un poco los costos los pagaba el sistema judicial, en el sentido de que los jueces tienen que andar viendo miles de recursos. Y pérdida, claro, también hay otros temas. Y entonces, la justicia dentro de la justicia, porque finalmente terminaba desviando tiempo para esas cosas y no para otras cosas. Pero hoy día la superintendencia cambió su manera de enfocar este tema y dice, sí tenemos facultades, porque hasta el gobierno anterior no tenía, el superintendente no ejerció esa facultad, y si me permiten decir, a mí me parece un poco raro que Luis Romero, que era superintendente de salud en el gobierno anterior, hoy día es el que manda las cartas de Colmena, avisando del alza justamente a los afiliados de Colmena. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que la superintendencia, como árbitro arbitrador, está asumiendo la facultad para anular estas alzas que son arbitrarias, unilaterales y además injustificadas. Pero lo más grave es que eso no se va a corregir mientras no terminemos con la integración vertical. O sea, hoy día una clínica o un prestador, ¿no es cierto?, tiene como propietario al mismo dueño del ISAPRE. Pero en lo concreto, ¿qué significa o cómo se va a lograr terminar con la integración vertical? Hemos visto algunos casos judiciales, pero siempre los fallos judiciales tienen la particularidad de que son para un caso concreto, no para todos los que estén incurriendo en la misma práctica. Los próximos días voy a ir a la Fiscalía Nacional Económica, porque esto atenta contra la libre competencia, porque fijan precios, porque aquí no se hace economía a escala, finalmente tú tienes la salud más cara del mundo. O sea, yo digo que el día de cama acá es igual que el día de cama en Londres, es 5 veces más caro que el día de cama en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Banmédica tiene la clínica Dávila y tiene un montón de clínicas, y tiene la HELP y tiene Vida Íntegra, y después tú vas Cruz Blanca y con Salud, todos tienen sus centros prestadores, pero ¿sabes cómo hace el subterfugio? Es lo mismo que pasaba en la educación superior con el lucro, con sociedad relacionada en aquel caso. Aquí lo hacen con un holding, ¿no es cierto?, que tiene clínicas privadas, centro ambulatorio, servicio de ambulancia y la ISAPRE y el seguro. Y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, eso debiese resolverlo el Tribunal de la Libre Competencia. ¿Y lo van a solicitar entonces? Yo ya tengo un informe completo y vamos a hacer el requerimiento. Ahora queremos hablar de la píldora, senadora, a propósito de temas de salud. Sí. Lo primero que quería preguntarles es una duda que a mí me queda. Si es que el acceso carnal a una mujer menor de 14 años siempre se presume como violación, esto de darle una pastilla de anticoncepción de emergencia no debería dar inmediatamente lugar a que alguien llame a la fiscalía para decir aquí había un delito, o más bien hubo un delito, claro, dado que es menor de 14 años. Este es un tema tremendamente complejo, porque efectivamente usted tiene toda la razón del punto de vista judicial. Ahora todo dependerá de quién es el eventual comillas chorsi, porque puede ser alguien de la misma edad, puede tener 15, que no es lo mismo que 30. ¿Cierto? Claro. Entonces, evidentemente hay un problema judicial, pero también hay un problema social y sanitario. Y creo que el problema social y sanitario, al final del día, es el problema más serio que tiene que resolver el sistema sanitario. No quiero decir que no se deba abordar el otro. Por eso que se dice, y la ministra tiene razón, que sacamos con llamar a los padres cuando se llama píldora el día después. O sea, el nivel de oportunidad es clave. Sí. Entonces yo creo que ahí hay que entregar la píldora y después habrá que buscar un mecanismo. Yo no tengo la solución para hacernos cargo justamente del tema que usted me plantea. El tema de los padres, naturalmente, también hay que señalar con claridad. Cuando una niñita con 13 años, y son 1000 casos al año, 1000 embarazos en menores de 14 años, llega a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, uno se pregunta dónde están los papás también. O sea, también hagámonos la pregunta y hagámonos la crítica como sociedad y como familia. ¿Qué pasó? Entonces, no le pidamos a la ministra de Salud que resuelva ese problema. Entonces, ¿qué hace la ministra de Salud? Como sabemos que el embarazo adolescente es un embarazo de alto riesgo, con consecuencias muy lamentables para la niña y para su proyecto, finalmente, porque estas niñas, lo más probable es que se embaracen de nuevo, que deserten al colegio y que sean más pobres. Eso está demostrado. Senador, por lo tanto, la píldora hay que entregarla. ¿Y usted está de acuerdo en que se entregue también en colegio? Yo creo que es una buena medida en la medida que vayan acompañados. O sea, tirar píldora así, creo que no. Yo creo que tú entregas la píldora, pero tiene que ir con educación sexual. Y a mí me preocupa mucho más que no haya educación sexual en los colegios. Porque, más que el día después. Yo creo que exactamente, la píldora para el día después, pero la educación es antes. Y eso falta en todos los colegios. Y fíjate que lo más contradictorio es que los que más hacen educación sexual, a su pinta, son los colegios confesionales. Entonces, ¿qué pasa con la educación laica? Ahí tenemos un problema. Senador Rossi, gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Buen día.